Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Vamos a trabajar hoy sobre el conjunto de los números reales y para eso vamos a repasar otros conjuntos numéricos. ¿Sí? En su fotocopia estaríamos en esta parte después de Pitágoras, aquí, conjunto de números reales. Entonces, atentos, tienen que tener a mano las fotocopias, ¿sí? Porque vamos a trabajar un poquito. El conjunto de los números naturales, ¿sí? Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 en adelante. Eso lo estuvimos repasando. Entre dos números naturales no hay otro número natural, ¿sí? Por ejemplo, entre el 2 y el 3 no hay uno en el medio que sea natural. Natural. Vamos con el conjunto de los números enteros. Incluye a todos los números naturales, al 0 y a todos sus opuestos, ¿sí? El menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así sucesivamente. También lo mismo, entre dos números enteros no hay otro número entero. Entre dos números enteros sucesivos, digamos, por ejemplo, el menos 3 y el menos 2. ¿Hay alguno que esté en el medio? No. Perfecto. Y después está el conjunto de los números racionales. Todo número que resulta de una división de dos números enteros se lo denomina racional. Esa es la definición. ¿Sí? Que cualquier número racional se puede escribir como una división de dos números enteros. Siempre con este distinto de 0 porque no se puede dividir por 0. Y ahora, esto es importante, entre dos números racionales, por ejemplo el 0 y el 1, se pueden encontrar siempre otro racional. Y por este motivo se dice que es un conjunto denso, ¿sí? Por ejemplo, entre el 0 y el 1, yo puedo encontrar si quiero el 0,1, o el 0,2, o el 0,3, o el 0,4, 5, 6, 7, 8, o el 0,9. Ahora, ¿son todos esos nada más? No, porque yo puedo encontrar el 0,11, o el 0,12, o el 0,13, o el 0,01. Y así puedo seguir, ¿sí? Todo lo que yo quiera. Por lo tanto, entre dos números racionales hay infinitos, ¿sí? Números racionales. Y fíjense que cualquier número natural, por ejemplo el 2, el 3, y cualquier número entero, por ejemplo el 5, el menos 7, son números racionales porque los puedo escribir como una fracción. Por ejemplo, yo al 2 lo puedo escribir como 2 sobre 1. Yo al 3 lo puedo escribir como 3 sobre 1. Yo al 5 lo puedo escribir como 5 sobre 1. Yo al 7 lo puedo escribir como menos 7 sobre 1. Yo al 0 lo puedo escribir como menos 0 sobre 1. Entonces, todas estas son una división de dos números enteros. Ahora, vamos a hacer el ejercicio 10 y para eso, vemos qué es lo que nos dice acá. Recordamos cómo se realiza el pasaje de expresión decimal a expresión fraccionaria, ¿sí? Porque todo número racional tiene su expresión decimal o su expresión fraccionaria. Entonces, si la expresión decimal es finita o es exacta, digamos, tiene una cantidad determinada de decimales, 1, 2, o 3, o 5, o 1000, pero tiene una cantidad exacta, siempre escribimos el número decimal sin la coma dividido por 1 y tantos ceros como cifras decimales que posea. Ahora, si el número que nosotros queremos pasar tiene una expresión decimal periódica, significa que tiene infinitas cifras decimales, pero todas iguales, por ejemplo el 0,3 periódico, es 0,333333333. ¿Cómo se pasan esos números a fracción? Escribimos el número decimal sin la coma, restando la parte entera del número dividido tantos 9 como cifras periódicas que posea. Esto es un repaso del año pasado. Y también encontramos números que tienen expresión decimal periódica mixta, ¿sí? ¿Qué sería eso? Que algunos decimales no son periódicos y después otros sí. Por ejemplo, el 2,15 y 3 periódico. El 3 es el que se repite infinitamente. Entonces, para escribir eso como una fracción, escribís todo el número decimal sin la coma, restando la parte entera seguida de la parte decimal que no es periódica del número, dividido tantos 9 como cifras periódicas que posea y tantos ceros como cifras decimales no periódicas que posea. Entonces, para esto vamos a hacer el ejercicio 10. Si juntos, a la par, van a ver que es muy fácil y con el resumen van a venir perfecto. Lo primero que me dice es reconocer el patrón del número, ¿sí? No todos los números tienen patrón, pero estos que están acá sí. ¿Qué es el patrón? Es como si fuese cómo se forma, cómo se va formando el número.
completar los cuadrados en blanco y luego, si es posible, escribir el número como una fracción irreducible de dos números enteros. Si es posible. Entonces empecemos, manos a la obra. El 1,2500000. Aquí iría un 0. Aquí iría otro 0. ¿O no? Como si fuese 0 periódico. Este es igual a 1,25. ¿O no? Ahora, ¿cuál es el patrón? Después del 5, todos los números decimales son 0. Por lo tanto, este es un número decimal periódico finito. Perdón, no es periódico, me equivoqué. Es un número decimal con expresión decimal finita. Por lo tanto, ¿qué hacíamos? Escribíamos todo el número sin la coma sobre un 1 y tantos ceros como decimales que tenga. En este caso tiene 2 decimales, entonces sería sobre 100. ¿Y podemos simplificar esta fracción? Obvio que sí. ¿Por qué la puedo simplificar? Por 5. Bueno, seamos un poco más ambiciosos. Simplifiquémosla por 25. 125 dividido 25 es 5. Y 100 dividido 25 es 4. Entonces esta fracción se escribe como 5 cuartos. Si tienen alguna duda, agarra la calculadora, hace el 5 dividido 4 y le va a dar 1,25. Pasemos al siguiente. 0,6666666. Cuadradito en blanco, 66, cuadradito en blanco, 666, puntos suspensivos. Bueno, es el 6. El patrón sería que el 6 es periódico. Entonces este número lo puedo escribir como 0,6 periódico. Ahora pasemos la fracción. ¿Cómo era? Escribimos todo el número sin la coma. O sea, 0,6. Pero vamos a poner 6. Dividido de tantos 9 como cifras periódicas que posea. Hay una sola cifra que se repite infinitamente. Es el 6. Por lo tanto iría un solo 9. Y ahora simplifiquemos esta fracción por 3. Me quedaría 2 tercios. Y listo. Ya está. Si hacen la calculadora 2 dividido 3, le vas a tirar 0,66666. Y así continúan. Recuerden que pueden poner pausa en cualquier parte del video para copiar, pero les recomiendo, como esto es sencillo para no perder mucho tiempo, a medida que yo voy resolviendo y yo voy hablando como ahora, aprovechen para copiar los ejemplos, ¿sí? Si se quedaron un poco atrasados. Vamos con los siguientes. 2,12, 12, 12. Bueno, ¿y qué va a haber acá? 12, 12, 12, 1. Acá hay un solo cuadradito, entonces sería un 2. El patrón es que el 12 se repite infinitamente. Entonces esto lo puedo escribir como 2,12, periódico. Ahora, este es un número decimal periódico puro, porque todas sus cifras decimales son periódicas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para pasar la fracción? Fácil. Estamos en el segundo caso, escribimos todo el número sin la coma, menos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 2. La parte entera es la parte que no es decimal. Sobre tantos 9 como cifras periódicas que posea. Tiene 2 cifras periódicas, por lo tanto sería 99. Y acá nos tenemos 210 sobre 99. ¿Y lo podemos simplificar? Sí, lo podemos simplificar por 3. ¿Sí? Porque 210 es como tener 21, parecido, después le agrego un 0. Pero 210 dividido 3 sería como 21 dividido 3 sería 70. Y 99 dividido 3 es 33. ¿Sí? Ahora, si escribo esta fracción en la calculadora, 70 dividido 33 me va a dar 2,12. Ahora, 1,2, 1,1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuál es el patrón? Luego del 2, el 3 se repite infinitamente. Facilísimo. Entonces pasemos este número. Este es un número de expresión decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 no son periódicos, son decimales, pero no son periódicos y luego se repite el 3. Por lo tanto, si esto lo escribimos, sería 1,123 periódico. Y para pasar este número a fracción, estamos en el tercer caso. Escribimos todo el número sin la coma, menos la parte entera, que sería 1. Seguida de la parte decimal que no es periódica, o sea, seguida por 1, 2. Sobre tantos 9 como cifras decimales periódicas haya. Hay una sola cifra decimal, por lo tanto habría un solo 9. Y tantos ceros como cifras decimales no periódicas, o sea, habría 2 ceros. Bueno, entonces, este número, ahora sí, agarro la calculadora para no tardar mucho tiempo, es 1123 menos 112, que sería 1011, dividido 900.
¿Sí? Perfecto. Entonces, 1011 dividido 900. Y creo que ya no se puede simplificar más. Entonces quedaría así. Lo ponemos en la calculadora y me da 0, me da 1, 1, 2, 3 periódico. Y bueno, vamos con el siguiente. ¿Sí? Acá lo tenemos, el E y el F. Sigamos el patrón del número. Este es 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. 14, 15, 16. Entonces el patrón es, cada cifra son los números naturales. Ese sería el patrón. Entonces, ¿cómo lo pasaríamos a fracción? Ahora lo vemos. Vamos con el otro. 2,2, 4, 6, 8. Acá iría un 10. 12, 14, 16. Acá iría un 20. Acá iría un 18, 20. Seguiría 22, 24, 26, 28. ¿Sí? Entonces, el patrón de este son todos los números pares positivos. ¿Sí? Y estos son todos los números naturales. Ahora, pasémonos a fracción. Pero fijémonos esto. Este número que está acá y este que está acá, ¿sí? Tienen infinitas cifras decimales. Pero, entonces, ¿qué pasa? Estas cifras decimales no son periódicas. ¿Sí? No es como el caso anterior que teníamos 0,3 periódico. Estas no son, o sea, algunas veces se repiten, pero no son siempre las mismas. Entonces, no los podemos escribir como fracción. ¿Sí? Porque no encasillaría en ninguno de los tres ejemplos, de los tres números que nosotros conocíamos. Por lo tanto, en algún caso, el punto 11 dice, en algún caso anterior no fue posible el pasaje de decimal a fracción. Y de ser así, intenta justificar por qué no. Y porque la característica del número, que es que tenga infinitas cifras decimales, pero no periódicas, no aparece en los tres casos posibles que nosotros teníamos. Y este aquí, que estos son un nuevo conjunto de números que existían, ¿sí? Que existían, pero no los conocíamos. Entonces, este nuevo conjunto de números se llama números irracionales. ¿Por qué se llaman así? Porque no se pueden escribir como una fracción. Ahora, el conjunto de números, ¿sí? Lo representamos con la letra I, o I con dos palitos en el medio. Y es el conjunto de los números de expresión decimal infinita, pero que no es periódica. O sea, es irracional un número cuando no puede escribirse como división, ¿sí? Recuerda que tiene que ir copiando de dos números enteros, es decir, una fracción. Estos números se representan mediante expresiones decimales con infinitas cifras decimales no periódicas. ¿Estamos? Excelente. Ahora, volvemos al apunte, ¿sí? Existen infinitos números irracionales y entre ellos números muy famosos en matemática como el número pi. Y cualquier raíz que no sea exacta, como por ejemplo raíz de 3, raíz cuadrada de 32, raíz cúbica de 10. Nosotros terminamos el ejercicio del teorema de Pitágoras una vez con la raíz de 32 o de 36. No, perdón, de 32. ¿Sí? Y con esta incorporación lo importante es que se completa la recta de números. Antes la recta numérica tenía huequitos, que eran esos números. Entonces, el conjunto de los números reales es el conjunto que está formado por todos los números que ya veníamos trabajando antes, los números racionales con todas sus propiedades, y los números irracionales. Entonces, la unión de todo el conjunto de los números racionales más junto con la de los números irracionales forman los números reales. Este conjunto también es un conjunto denso, es decir, entre dos números reales distintos siempre hay infinitos números reales, tanto racionales como irracionales. Por lo tanto, acá dice que el esquema de los conjuntos numéricos quedaría de la siguiente forma. Y se me fue. Entonces volvamos. Quedaría de la siguiente forma. Y queda así. Tenemos los números naturales. Los engloban los enteros, porque también los enteros son
todos los naturales más el 0 y todos los negativos. A todos estos dos conjuntos numéricos los engloban los racionales, ¿sí? Y luego, sueltos por allí, están los números irracionales. Y todo eso son los números reales. Entonces, por ejemplo, completar la siguiente tabla colocando una cruz en las columnas correspondientes a los conjuntos numéricos a los que pertenece cada número. Entonces, para hacer ese ejercicio es muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, les dice este número, ¿sí? Por ejemplo, les dice este número, no sé, menos 2,2. Este número, y tienen que completar si es natural, si es entero, si es racional, si es irracional y si es real, por ejemplo. Entonces, estos son ejemplos, ¿sí? No voy a hacer la tabla para que la hagan ustedes porque es muy sencilla, pero algunos ejemplos me parece que van bien. Entonces, menos 2,2, ¿es un número natural? No. ¿Es un número entero? No. ¿Es un número racional? Sí. ¿Es irracional? Obvio que no, porque si es racional, no va a ser irracional. Y si es un número racional, sí o sí va a ser real. Vamos con el siguiente ejemplo. No sé, 2. O vamos a poner así, raíz de 4, por ejemplo. Raíz de 4 es 2. ¿Sí? Entonces ahora, el 2, ¿es natural? Sí. ¿Es entero? Sí. ¿Es racional? Obvio. ¿Es irracional? No. Porque si es racional, no es irracional. ¿Es real? Sí. Vamos a poner, no sé, menos 2015. ¿Es natural? No. No es natural, porque es negativo. ¿Es entero? Sí, porque no tiene coma. ¿Es racional? Obvio, porque lo puedo escribir sobre 1. Ahora, ¿es irracional? No. ¿Es real? Sí. Ahora, si por ejemplo tenemos raíz de 3, ¿es natural? No. ¿Es entero? No. ¿Es racional? No. Esta raíz de 3 es una raíz que no es exacta, tiene infinitas cifras decimales, por lo tanto, es irracional. Infinitas cifras decimales que no se repiten. Y es real, ¿sí? Ahora, si yo hago, por ejemplo, raíz de 2 menos 1, ¿sí? Esta cuentita es medio rara. Ahora, fíjense, raíz de 2 menos 1. Natural no va a ser, entero tampoco, irracional menos. Ahora, raíz de 2 es un número irracional. ¿Por qué? Es una raíz que no es exacta. Raíz de 2 es aproximadamente 1,41, 42, etc. Tiene infinitas cifras decimales. Ahora, si a raíz de 2, que es aproximadamente esto, le resto 1, ¿qué me quedaría? 0,4142, bla, 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 bla. Este número que me queda como resultado también va a tener infinitas cifras decimales. Por más de que le cambie una o le cambie algunas, va a seguir siendo irracional. ¿Por qué? Porque va a seguir teniendo infinitas cifras decimales que no se repiten. Por lo tanto va a ser irracional y también real. Y ahora, por ejemplo, les puede pasar esto, que pongan así, raíz cuadrada de menos 16. Y esto, ojo, porque no existe. No es ni natural, no es entero, no es real, ¿sí? Y no es real, porque este no existe. Entonces, por ahora no pertenece a ningún conjunto numérico. Vamos a ver más adelante que sí van a poder pertenecer. Entonces ya pueden hacer el ejercicio número 12, ¿sí? Y el ejercicio número 12 y 13 de las fotocopias antes de empezar con las ecuaciones, ¿sí? Espero que se haya entendido bien. Cualquier duda me pueden preguntar en el comentario de video o por el Classroom, obviamente. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Chau, chau.